Durante 80 años, la verdadera arma de Estados Unidos no fue su ejército. Fue su moneda. En las últimas semanas se acumulan señales claras. Estados Unidos sigue siendo una gran potencia, pero ya no organiza el mundo en solitario. La economía global crece, pero lo hace de forma mucho más fragmentada, sin un centro único que marque reglas, precios y prioridades. Y eso tiene consecuencias reales en empresas, familias y acaba afectando en la forma de cómo tomamos decisiones. Cuando hablamos de pérdida de hegemonía de Estados Unidos, conviene aclarar algo desde el principio. No estamos hablando de decadencia clásica, ni de colapso, ni siquiera de que Estados Unidos deje de ser una gran potencia. Hablamos de algo más silencioso. Deja de ser el lugar desde el cual el mundo se organiza mentalmente. Durante décadas, el comercio, las finanzas y hasta las expectativas económicas se pensaban desde allí. Y aquí los datos nos ayudarán a entenderlo. En 1990, Estados Unidos representaba más del 30% del PIB mundial. 30%, Mariano. Al final. Y hoy ronda el 25%. Sí, es cierto, sigue siendo enorme, pero ya no domina el tablero como antes. Y no porque Estados Unidos sea mucho más débil, sino porque el resto del mundo pesa mucho más. Y aquí encaja muy bien lo que plantea Paul Krugman, cuando dice que Estados Unidos será relativamente más pobre. No habla de empobrecimiento inmediato, sino de la pérdida de una prima de hegemonía, la capacidad de vivir mejor de lo que sus propios desequilibrios permitirían, porque el mundo entero financiaba su estabilidad. Y lo interesante de todo esto es que este cambio no se está produciendo con una recesión global. El mundo sigue creciendo y el comercio mundial sigue aumentando, pero ya no todos al mismo tiempo ni por las mismas razones. Hoy, fijaros, la dispersión de crecimiento entre regiones es la más alta desde los años 70. Asia, India y parte del sur global crecen por demografía e industrialización. Estados Unidos por consumo y tecnología. Y Europa, pues como casi siempre, mucho más lentamente. Ya en el ciclo económico único. Además, el comercio denominado sur-sur, es decir, el que se desarrolla en el hemisferio sur, África, Asia y América Latina, ya representa más del 25% del total mundial. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que una parte del crecimiento mundial se está comercializando directamente sin pasar por viejos centros tradicionales. Bueno, pasamos de un mundo organizado como una rueda, o con un eje central, a un mundo que funciona más como una red, ¿no? Y una red es mucho más resiliente. Sí, pero también es mucho más compleja, mucho más cara, mucho más exigente en decisiones. El dólar, sin duda, sigue siendo el rey, pero ya no es neutral. Representa prácticamente el 58-59% de las reservas globales y será difícil que una moneda lo pueda sustituir, pero su papel sí que es cierto que ha cambiado profundamente. Sanciones, bloqueos financieros y control de flujos lo han convertido en una herramienta estratégica que Estados Unidos ha utilizado a su favor. Y cuando una moneda se convierte en un instrumento de poder, el resto del mundo no la abandona, pero empieza a protegerse. No para reemplazarla, eso está claro, sino para no depender de un solo centro, ¿no? Eso nos explica por qué cada vez vemos más acuerdos bilaterales en monedas locales, más diversificación de reservas y más sistemas de pago alternativos. No es que se esté produciendo una desdolarización total, es una diversificación más bien de forma defensiva. ¿Puede existir un orden global estable sin una moneda en la que todos confíen? Porque si el mundo deja de confiar en una única moneda, ¿qué es lo que mantiene unido al sistema? Aquí entran India, Rusia y los BRICS. No como un bloque homogéneo, sino como un vector de cambio estructural. Los BRICS ya representan más del 35% del PIB mundial, ¿eh? 35%. Siempre comparado en paridad con el poder adquisitivo, más que el G7, cuidado, ¿eh? Esto no les da la hegemonía política, pero sí un peso en la economía real. Y aquí, Mariano, India es clave. Está creciendo a ritmos del 6-7% anual. Será la tercera economía mundial en esta década y tiene una población activa en expansión. Pero India realmente no está buscando liderar el sistema. Busca autonomía estratégica, comercial con todos, pero sin acabar de llenarse con ninguno de ellos. India no quiere ser el nuevo centro, quiere ser un nodo imprescindible. Y en un sistema de red eso a veces da más poder que mandar. Rusia, por su parte, no lidera, pero como siempre desordena. Y con menos del 3% del PIB mundial sigue siendo clave en energía y materias primas. Todas las sanciones que se le han impuesto no la han llegado a sacar del sistema. La han empujado a reconfigurar el comercio hacia y el sur global, acelerando la fragmentación. Toda esta fragmentación económica acaba teniendo repercusión en los precios. La fragmentación económica añade entre el 0,3 y 0,7 puntos a la inflación estructural según el Fondo Monetario Internacional y la OCDE.
No estamos hablando de inflación de crisis, es inflación de reconfiguración. Los precios ya no convergen globalmente. Energía, vivienda, transporte, bienes esenciales dependen cada vez más de decisiones geopolíticas. Decisiones que acaban provocando más volatilidad, más diferencias según país, menos sensación de estabilidad automática, incremento de precios, etc. Y esos incrementos de precios en los productos acaban afectando a variables tan importantes como son los tipos de interés y el valor del propio dólar. Por ejemplo, la nueva política arancelaria impuesta por Trump. Cuando Estados Unidos impone aranceles y los precios internos suben, la Reserva Federal tiene menos margen para bajar los tipos de interés. Si la inflación no termina de caer, bajar tipos de interés demasiado rápido puede provocar que los precios se vuelvan a disparar. Y eso significa créditos más caros durante más tiempo. Bueno, hipotecas más caras, financiación empresarial más cara y menos inversión porque el dinero cuesta más. Es decir, una política pensada para proteger la industria acaba teniendo impacto también en el consumo, en la inversión y en el crecimiento. Gran parte de los costes de esos aranceles los acaban pagando ¿quién? Empresas y consumidores estadounidenses. Y hay otro punto interesante. Cuando se anuncian aranceles, automáticamente los mercados lo que hacen es inmediatamente mirar qué hace el dólar. Si el dólar se fortalece, suele indicar que los inversores creen que Estados Unidos seguirá creciendo y que la inflación puede mantenerse alta. Pero por contra, si el dólar empieza a debilitarse, puede significar que los mercados esperan un menor crecimiento, lo que quiere decir que otros países empiezan a comerciar más entre ellos y depender tanto de Estados Unidos. Y eso conecta directamente con el tema central que estamos hablando, ¿no? El dólar sigue siendo dominante, pero cada vez más países lo que intentan es reducir su dependencia de una sola moneda y lo que intentan también es reducir su dependencia de un solo centro económico. Y claro, no porque vaya a desaparecer, ¿no? Sino porque el mundo se está volviendo cada vez más complejo. Durante décadas mirábamos a Estados Unidos para entender hacia dónde iba el mundo. Hoy seguimos mirándolo, pero ya no es el único sitio al que mirar. Y cuando no hay un único referente, decidir se vuelve más difícil. Quizá el nuevo poder no consiste en mandar más que nadie, sino en depender menos de los demás. Porque en un mundo incierto, Jonathan, la ventaja no es tener razón, es adaptarse antes que los demás. Quizás el error es pensar que alguien va a ocupar el lugar de Estados Unidos. Bueno, Jonathan, ya sabes que la respuesta la tienen siempre ellos, ¿no? Pero puede que ese lugar ya no exista. Y que el nuevo poder consista, precisamente, en no depender de un único centro de poder. Y ya sabes, no te creas nada, pero aprende a escuchar.